que nos grabe para dar la bienvenida a la corresponsal de Sin Censura ahí en Sao Paulo, Brasil, a la queridísima Alina Duarte. Alina, mi corazón contigo. Hola, ¿qué tal, Toño? Muy buenos días, saludos a ti, a toda la audiencia de Sin Censura. Así es, seguimos aquí en Sao Paulo luego de estas declaraciones que ha hecho el presidente Jair Bolsonaro, donde no propiamente reconoce la derrota, ¿no? Que de alguna forma sí lo ha hecho, una vez que ha reconocido la cifra oficial de sus votantes a quienes dirige este mensaje desde el Palacio de Planalto, lo cual significaría que ha dado legitimidad, ¿no?, a estos resultados, pero en ningún momento celebra la victoria de Lula ni reconoce absolutamente nada. Esto a la par de que se desarrollan varios bloqueos a lo largo del país, algunos levantados por la policía aquí en Sao Paulo, sin embargo, otros respaldados por la policía. Entonces, eso dice mucho del panorama que se vive aquí después de las elecciones, querido Toño. Empecemos con eso, Alina. Ayer me aterraba al hablar con una amiga que es conservadora, ¿eh? Es conservadora, ella es brasileña, ya vive en México, la conozco desde hace muchos años. Ella votó por Lula siendo conservadora para echar a Jair Bolsonaro del poder. Muchos conservadores moderados se unieron, tú nos lo has planteado una y otra vez en esta búsqueda de echar al fascista Bolsonaro del país, bueno, del gobierno, pero me decía algo muy aterrador, que esos 50 millones de brasileños que respaldan a Lula, digo, que respaldan a Bolsonaro, son 58 millones los que respaldan a Lula, pero 50 respaldan a Bolsonaro, hasta tienen la idea de que regresara la dictadura, ¿no? El mismo Bolsonaro recientemente dijo que el error de la dictadura fue torturar y no matar, ¿no? ¿Hay algún riesgo de que no se concrete la elección, de que no se concrete la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva ahí en Brasil? Mira, es muy difícil, ¿no? Especialmente porque la espera por este mensaje había sido larga, más de 30 horas, casi día y medio después de que se cerraran las urnas, casi 2 días desde que se cerraran las urnas el pasado domingo y Bolsonaro no había dicho palabra alguna. Sin embargo, lo importante a destacar es que no está llamando a atacar al Tribunal Supremo, a atacar las instituciones, no está, si bien está respaldando, ¿no?, a quienes están manifestando, lo cierto es que no los conmina a seguir bloqueando, ni mucho menos fue un poco cuidadoso, dejando ahí la posibilidad para que estos grupos siguieran haciendo de las suyas, pero lo cierto es que hay que tener algo muy claro, que a diferencia de otros momentos previos y postelectorales en países donde la derecha ha tratado de arremeter o ha dado golpes de Estado, había contado con el apoyo de Estados Unidos. Este no es el caso. Estados Unidos ha reconocido ya la victoria de Lula da Silva y tú sabes que eso es un factor determinante para las derechas en la región, el hecho de que la administración del Departamento de Estado diga sí o no y dé su punto de vista bueno, ¿no?, en esta lógica totalmente colonialista, imperialista. Bueno, en este caso ha respaldado ya estos resultados electorales y en ese sentido, pues Jair Bolsonaro se ha quedado solo con su movimiento. Ojo, eso no significa, y yo ponía ayer el ejemplo de un Donald Trump que al haber sido derrotado electoralmente no se fue a su casa y se cruzó de brazos, ha seguido alentando a su militancia a construir un movimiento más amplio y es probable que veamos en las elecciones presidenciales en Estados Unidos nuevamente a un Donald Trump con un movimiento mucho más grande y sólido que le permita derrotar en las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Ese creo que va a ser el caso de un Jair Bolsonaro que tiene bastante apoyo, un apoyo masivo por parte de la población. Hay uno que es evidentemente su voto duro, que no es menor, son cerca de 30 millones de brasileños y brasileñas, y otros 28, ¿no?, que podrían un poco desarticularse, tal vez no apoyar o por otro lado consolidarse. Yo no creo, así como lo veo, es que yo no creo que estos pequeños bloqueos y manifestaciones representen un riesgo para la gobernabilidad. Más bien el riesgo y la gran apuesta que creo está en marcha es hacer de los próximos 4 años una cosa bastante complicada, ¿no? Ponerle el pie y tienen los elementos para hacerlo a Lula da Silva como presidente. Lula no cuenta con el apoyo en el poder legislativo,
sabemos que el Poder Judicial no necesariamente es contar o no con el apoyo, sino que es bastante difícil, ¿no? Que se asuma que es un poder plenamente de un partido. Y Lula tiene hoy a su lado a los movimientos sociales, organizaciones y un centro que también es muy interesante, porque si tenemos en cuenta que los partidos de centro y centro derecha que se sumaron a Lula habrían aportado al menos 8 o 9 millones de votos, eso no ocurrió. Si bien se adhirieron a la campaña, los votantes se fueron del lado de Bolsonaro. Todos los que votaron por Simón Tebet, por Ciro Gómez, que son de centro y centro derecha, en primera vuelta, todos esos dos candidatos se sumaron a la campaña de Lula, pero sus votantes se fueron a votar por Bolsonaro. Entonces, el centro quedó inexistente, ¿no? O estabas con Lula y rechazabas a Bolsonaro, o el centro se perdió, ¿no? La gente que optó por el centro se hizo a la derecha y eso es muy peligroso. Entonces, en estos momentos yo no creo que exista la posibilidad de que esto se profundice, que haya un intento de golpe electoral. Lo cierto es que el bolsonarismo es un movimiento de largo plazo que no va a desaparecer derrotado en las urnas, y que el gran reto para el petismo, para Lula, para los movimientos progresistas, campesinos, sindicales, feministas en este país, tendrán que hacer la tarea de que ese que no es un voto duro, afianzado en la ultraderecha, logre retornar mínimamente al centro y después a la izquierda, ¿no? Creo que ese es el reto, y las condiciones, siendo totalmente objetivas, no van a ser fácil, no están dadas, con un Congreso conservador, con un movimiento de ultraderecha, tomando las calles aún sin que Jair Bolsonaro los esté, entre comillas, mandando, ¿no? Entonces, ese creo que es realmente la apuesta de Bolsonaro y su base, sus seguidores durante los próximos 4 años. Querida Lina, le voy a pedir a David que nos grabe. ¿Cuál sería en estos momentos el pulso de la calle, el termómetro en las calles? Tú que estás ahí en Sao Paulo, que nos documentabas hace un par de semanas cómo es que un sujeto se metió a un restaurante, preguntó que quién estaba a favor de Lula y la persona que alzó la mano lo acuchilló. ¿Cómo está la situación ante estos actos de violencia, ante estos bloqueos, ante estas intentonas por parte de los seguidores de Jair Bolsonaro, del fascista todavía presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, querida Lina? Pues mira, en realidad esta es una situación, híjole, ¿no? Como muy escalofriante, me atrevería a decir, porque no solo son los ánimos en la calle, no hay que referirnos a eso como en términos electorales, ¿no? La situación en la calle es una situación de miseria, es una situación de pobreza. Yo creo que recapitulado, salvo Pensilvania y la parte de Skid Row en Los Ángeles, yo no había visto tanta gente habitando las calles de una manera tan masiva como aquí en Sao Paulo. Es una situación totalmente deprimente. Los asaltos están a la orden del día. Incluso yo les comentaba ayer, le comentaba a Vicente que eso incluso ha obstaculizado, ¿no? En gran parte esta cobertura, porque no puedo salir y transmitir en la calle sin saber, o sea, sabiendo que pueden arrebatarnos el celular. Eso le ha ocurrido a muchísimos colegas durante estas semanas. En los lobbies de los hoteles, la seguridad siempre te está diciendo como no salgas con el celular en la mano. Pasan las bicicletas y te llevan el celular, las cámaras. A compañeros les han robado audífonos, les han robado computadoras, cámaras, celulares. Es decir, es una situación terrible. Entonces creo que ese es el pulso de las calles hoy en el Brasil bolsonarista, y es de verdad impresionante creer que hay 58 millones votando por esto, ¿no? O sea, votando por esta opción de miseria, y eso también tiene que ver con la responsabilidad que se tiene que dar a los medios de comunicación, y hay que poner el caso de México sobre la mesa. Es un caso, ¿no?, en donde hay gente que sabemos en México sigue repitiendo la campaña de JJ Rendón en el año 2006 en contra de Andrés Manuel, de que es un peligro para México y vamos a ser como Venezuela, y en este país está ocurriendo exactamente lo mismo, ¿no? La gente ayer en los bloqueos decía, es que no estamos a favor de la llegada de Lula porque no queremos
conocer como Cuba, Venezuela y China, ¿no? Son testimonios bastante fuertes, ¿no? En el sentido no de la profundidad de la reflexión, sino en el sentido de que estos discursos calan hondo dentro de la conciencia popular, y hoy son las clases medias en este país quienes están respaldando el proyecto bolsonarista. Y eso es una gran crítica. Hace unas semanas que entrevistábamos a Rafael Correa, él decía que tal vez en nuestra victoria está nuestra derrota, ¿no? Y él se refería a que al momento en el que sacan a las clases medias, los gobiernos progresistas, las clases pobres, ¿no? Excluidas, las sacan de la pobreza y las llevan a una clase media, este aspiracionismo y la lógica capitalista te hacen creer que eres parte de esa burguesía, de esos privilegios, de esa... Rafael Correa decía que había un autor que hablaba del síndrome de Doña Florinda, ¿no? En donde sigues viviendo en una vecindad, pero el tener un peso más significa que ya le puedes llamar chusma a la gente. Y es la situación aquí, no es que sean clases privilegiadas o como en México se ha puesto sobre la mesa, no son fifís, sin embargo aspiran a serlo o creen serlo, y esas son las clases medias que están apoyando el proyecto bolsonarista, mientras las clases más humildes y también incluso sectores, eso es muy importante recalcarlo, Lula da Silva llega de la mano de muchos sectores empresariales que también se han visto perjudicados por la política económica del actual presidente. Entonces, son como los extremos, ¿no? Los que están apoyando la victoria de Lula da Silva, mientras en el centro, ¿no? Económicamente hablando, son este grupo de personas que está haciendo bloqueos, que habla de no ser como Cuba y Venezuela, que abiertamente hablan desde el racismo, ¿no? Entonces, es muy fuerte esa situación y ese creo que es el pulso en general de un Brasil sumamente desigual, hundido en al menos 33 millones de pobres que no tienen que comer al día. La verdad es bastante complicado, bastante deprimente, ¿no? Saber que aquí hubo un gobierno progresista que aspiró a acabar con esas desigualdades y que hoy hay 58 millones de personas votando por alguien como Jair Bolsonaro. Entonces es complicado, pero también me llevo muchas lecciones, Toño, de qué es lo que no hay que hacer, qué sí hay que hacer, ¿no? Que creo que hay que seguirle apostando a la conciencia. Aquí me decían mucha gente del PT, decían, es que yo de repente cuando estaba el gobierno, cuando el PT era gobierno, dice, yo no me explicaba por qué teníamos todo el tiempo que decir, bueno, este programa, ¿no? La Bolsa Familia lo creó tal presidente, se organizó de tal forma, dice, hasta que me di cuenta que la gente lo asumió como normal, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando pienso en México y pienso que hoy tenemos bastantes programas sociales, la gente generacionalmente hablando puede olvidar el origen, ¿no? Que es la lucha durante décadas porque hubiese llegado esta cuarta transformación, haya un olvido y entonces esa gente que ahora tiene acceso a la universidad, acceso a sistemas de salud público, termine votando por la derecha porque le convenza que se necesitan más privilegios, sintiéndose parte de estas oligarquías, de estas burguesías. Entonces son muchas lecciones, yo creo que será importante estar dando seguimiento a lo que pasa aquí en Brasil. Yo no voy a quitar el dedo renglón mencionando que hoy estamos en esta situación y que algo falló, ¿no? No solamente que falló, más bien que la derecha triunfó, y triunfó haciendo campañas mediáticas en contra de Lula, en contra del PT, triunfó la derecha haciendo un impeachment a Dilma Rousseff, triunfó la derecha ganando la narrativa sobre lo que significaba, ¿no? el bienestar, el desarrollo y el progreso. Triunfó la derecha cuando no se juzgó a la dictadura militar aquí en Brasil, triunfó. Es decir, hay que estar pensando mucho en esos triunfos, en esas derrotas y desde dónde estamos hablando para que en México tal vez nos preocupemos, no es que nos deprimamos ni los alertemos de más, pero creo que es importante saber que los gobiernos progresistas no duran para siempre, y si los vamos a hacer durar para siempre, tenemos que tomar cartas en el asunto, Toño. Pues sí, exactamente, hay que tomar cartas en el asunto en todo el mundo, hay que tomar cartas en el asunto en todo el mundo. Y ya para cerrar, querida Lina, tú, pues, como gran xochimilca que eres, no sé si se diga xochimilca o xochimilteca, dime tú. Xochimilca. Xochimilca que eres, me imagino que hoy extrañas mucho la tierra que te vio nacer hoy en el Día de los Muertos, ahí en Xochimilco, que es uno de los sitios en los que más, pues, colorida, de forma colorida se celebra esos
y lo voy a decir hasta el cansancio, a esos que dejaron este mundo, pero no nuestros corazones. Y, y pues estás ahora ahí en Sao Paulo, Brasil. ¿Por qué no nos concluyes esta intervención que tienes aquí en Sin Censura, platicándonos un poco de la idea de la gente allá en Sao Paulo, allá en Brasil, sobre los mexicanos, sobre lo que se está viviendo con un movimiento de izquierda en el gobierno en estos momentos y cómo te sientes estando allá pensando en Xochimilco, tan lejos de la tierra que te vio nacer? Pues mira, en realidad es muy interesante porque hoy estaba preguntando a la gente qué se hace, ¿no? ¿Qué se hace hoy? Yo en mi chip Xochimilca, en mi chip mexicano, diciendo a dónde vamos, ¿no? Veo las imágenes en la televisión y la gente está yendo a alguno que otro cementerio, pero nada como México, ¿no? Y de hecho yo había pensado mucho en estos días, bueno, antes de venir, hasta cuándo me regresaba, ¿no? Porque yo sabía que la situación iba a ser un poco tensa, esa era parte de mi valoración y que tenía que quedarme un poco más de días aquí en Brasil y me pesaba mucho, ¿no? Pensar que tenía que regresar después del Día de Muertos. Sin embargo, ahí en casa mi compañero, mi pareja puso una ofrenda, ¿no? A mi abuelo, a Papachucho, como le decimos, ahí los Duarte. Y también ahí a Hugo Chávez está en mi ofrenda, al Che Guevara está ahí la ofrenda de ese lado, ¿no? De ese lado de la patria grande. Y aquí la verdad es que en Sao Paulo es complicado, ¿no? Porque va a haber una suerte de fiestas y DJs en la noche, ¿no? Y como que eso a mí no me cuadra. Estuve preguntando a colegas periodistas por acá qué se hace, a dónde voy políticamente hablando, ¿no? Hacia dónde me voy y si hay bloqueos, pero también hoy es el día de Todos Santos, ¿no? Bueno, más bien el Día de Muertos, y yo preguntaba por acá, pero evidentemente es un privilegio ser mexicano, ¿no? Y tener esta cultura, ¿no? Tan arraigada, de tanto respeto, de tanta memoria a los que ya no están, a las que ya no están, y eso te lo puedo decir, ¿no? Seguramente saldré a dar una vuelta, es un día bastante frío, es verano por acá y está bastante frío, de hecho parte de las noticias era que había bajado mucho la temperatura y a pesar de ser verano de este lado del Ecuador, está muy frío el día, ¿no? O sea, como que tiene que ver también con ese escenario de que el panorama no va a ser fácil en este país, pero bueno, espero darme una vuelta para en la noche contarles un poco que hay por acá, más allá de la violencia, la delincuencia, la desigualdad y la pobreza. Vamos a ver si encontramos un poco de color en ese sentido en un día como hoy. Ya les estaré reportando, pero al menos las actividades que he logrado notar por acá no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Así me contestó una colega de un medio aquí muy combativo que se llama Brasil de Fato y le escribí, le dije, Michelle, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, no, querida, esto no es México. Entonces, por acá, definitivamente parto de la idea de que no encontraré eso que tal vez estamos buscando, pero sé que también hoy es un día para recordar, para rememorar a quienes no están, a quienes nos heredaron luchas, tradiciones, nos heredaron ganas, ¿no? Y esperanza de seguir luchando. Así que bueno, ya más tarde les reportaré a ver si encontré algo que podamos ahí mostrarle al público de Sin Censura. Yo creo que cuando se aparezca ahí el espíritu de Hugo Chávez en tu ofrenda que puso tu querida pareja ahí en Xochimilco, se va a sentir muy feliz, ¿no? De estar ahí en Xochimilco, como era Hugo Chávez. Yo tenía muchas ganas de poner, por ejemplo, también ahí la foto de mi querido Pedro César Carrizales, el Mijis, por quien rezó todas las noches. A mí me afectó muchísimo su fallecimiento, un gran compañero con mucha fuerza, un verdadero luchador social. Pensé en ponerle su foto, pero me imaginé que de pronto aparecería aquí en Kansas City y hubiera dicho, pues qué pedo, carnal, ¿por qué me trajiste aquí a Kansas City, no? Pero bueno, a lo mejor la pongo al rato para que también nos venga a visitar el gran amigo, el gran compañero, y que para que sigamos recordando a esos que se fueron de este mundo, pero insisto, nunca dejarán, nunca, nunca nuestros corazones. Querida Lina, pues como siempre, muchas gracias. Espero que un día podamos celebrar tú y yo, junto con el equipo de Sin Censura, este Día de los Muertos allí en Xochimilco. Por favor. Nos lleves por ahí, que estemos dándonos la vuelta entre flores, entre cantos, entre sonrisas, entre la gente tan hermosa de ahí, de Xochimilco. Te mando mi cariño, mi corazón y pues cuídate mucho allá en Sao Paulo. No te arriesgues demasiado, no es necesario.
te queremos con bien de vuelta a este lado del continente, ¿no? En algún momento, ¿no? Y nos vemos muy, muy pronto, querida amiga. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente te busque todavía por allá, ahí en Sao Paulo. Muchas gracias, Toño. Pues sí, espero que podamos estar ahí pronto en las trajineras. Ya ahí también le había dicho a Vicente, así que espero nos tomemos la palabra próximamente. A mí me pueden seguir en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en facebook.com/Alina Duarte periodista, y bueno, también por las noches, en esas coberturas días y noches aquí en Sin Censura, así que más tarde, bueno, por la noche de hoy, que acá ya es casi mediodía, ¿no? Ahora son 3 horas de diferencia de la Ciudad de México, con el cambio de verano del día sábado, eran 2, ahora son 3 las horas de diferencia, pero bueno, estaremos ahí transmitiendo a medianoche desde aquí, desde Sao Paulo, para darle seguimiento puntual a lo que está ocurriendo en este escenario postelectoral y también en el mero Día de Muertos. Te mando un abrazo, Toño, a ti, a Ceci, a David, a todo el equipo y obviamente a la audiencia de Sin Censura que siga haciendo estas coberturas posibles. Un abrazo, querida Alina Duarte, un abrazo para ti, con mucho cariño, con mucho cariño. Y pues ahí seguimos nosotros en nuestra transmisión especial por el Día de Muertos. Acuérdese, hoy el presidente López Obrador está guardando el día, guardando este día de los fieles difuntos. Anoche visitó la tumba de sus papás,